Señor les bendiga, amigos, sean todos bienvenidos a otro programa más de preguntas y respuestas. Gracias por acompañarnos. Como siempre, estamos aquí invitándolos a que se suscriba a nuestro canal Preguntas y Respuestas Lorena Díaz. Dele clic a la campanita para que las notificaciones le lleguen cuando grabamos un programa nuevo. Gracias por siempre mirar nuestros programas. De igual manera, es algo que casi nunca me recuerdo en decirles, pero si usted tiene comentarios que quiera hacer, lo puede escribir ahí en la página. Ah, Tal vez tenga algún tema, alguna duda de algo que quisiera que nosotros respondiéramos. Deje sus comentarios allí porque nos llena de gozo saber cuando usted los está viendo los programas y que le están sirviendo a su vida, porque es la palabra de Dios la que aquí hablamos y siempre tratamos pues de traer la Biblia y sacarlo de ahí siempre todo para que usted pueda corroborarlo con su palabra lo que aquí se dice. Así que gracias y vamos a orar, acompáñeme a orar. Bendito Dios y Padre, Señor Rey, tú que estás, Padre mío, sentado en ese trono, Padre. Y a ti es a quien alabamos, Señor. De ti es quien hablamos, Padre. Tu nombre es el que glorificamos, Padre. Gracias, Señor, por ayudarnos, Padre amado, en el día a día, Señor. Gracias porque este mensaje, esta palabra, es para que aquel que esté a lo mejor decaído, a lo mejor aquel que esté confiando en otras cosas y no en ti, Padre, pueda darse cuenta que únicamente hay esperanza en ti, que únicamente hay salvación en ti, que únicamente tú eres el que tienes el control de la vida y de la muerte, Señor, y de cualquier circunstancia en nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Ayúdanos a que esta palabra sea de alimento, sea para que podamos nosotros agarrar nueva fuerza, Señor, enfocarnos de verdad en ti, Padre. Ayúdanos hoy, Señor. Ata, Señor, al devorador, aquel que quiere venir a interrumpir, aquel que quiere poner dudas, Señor, aquel que quiere que no creamos en ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, para atar, Señor, cualquier hueste de maldad, Señor, que se quiera mover. Te damos gracias y gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca de la vida del rey David y de un acontecimiento en la vida de él, y fue cuando él se tuvo que enfrentar a aquel gigante, aquel hombre que veíamos la semana pasada, que era un hombre de guerra. El gigante sí era un hombre de guerra, un hombre que traía en su cuerpo una armadura gigantesca, una armadura que pesaba mucho, un hombre entrenado para pelear. Y como David, siendo un jovencito, un muchacho sin mayor entrenamiento, un muchacho que en cuanto a lo que se refería a la guerra, él no había sido entrenado. Su trabajo era el cuidar las ovejas de su padre. Y hablábamos de cómo él pasaba su tiempo enfocado en Dios. Ese tiempo que él tenía mientras cuidaba las ovejas, él casi siempre lo pasó solo, allá en aquellos valles cuidando esas ovejas. Pero él pasaba ese tiempo con Dios. Y eso hizo que él tomara fuerzas. Entonces veíamos cómo David pasaba ese tiempo con el Señor, aprovechándolo. Y eso hizo que él fuera un hombre de guerra, pero una guerra espiritual, porque él era un hombre fuerte espiritualmente. Él reconocía y entendía quién era su Dios. Vamos a continuar leyendo en el capítulo libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17, vamos a continuar en el versículo 38. Y dice la palabra de Dios. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Vamos a comenzar desde el 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo.
Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le afirmó de coraza y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba, nunca se había puesto él una armadura. Entonces probó caminar, andar con ella. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, se las quitó. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó una honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Vea, David solo venía con su armamento, que eran nada más 5 piedras, traía él. Y venía el filisteo con su escudo, con su casco y con su lanza, y con toda la rabia contra los filisteos, porque estaba todavía más molesto de saber que un niño era el que venía en contra de él. Vamos a seguir leyendo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, vea, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, vea, esto es clave, lo que David le dice, le responde al filisteo. Le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Aquí nos acaba de dar David una gran lección. Estos versículos son de verdad muy, muy importantes porque nos muestran qué es lo que motivó a David a ponerse al frente de esta batalla. Él solo había llegado a llevarles comida a sus hermanos, porque no le permitían pelear, porque él no calificaba para ser un hombre de guerra. Pero ¿qué motivó a David? El que él se enfrentara a tremenda batalla. O sea, estaba en juego, otra vez les quiero recordar, estaba en juego el que si perdían iban a ser siervos de los filisteos. O sea, no era una cosita sencilla. Además, que iban a morir muchos. Y David viene y se presenta él, se ofrece él. Pero ¿qué lo motivó a David? Y vemos aquí la respuesta. Dice él, el motivo que lo hizo a él moverse a hacer esto era que todos supieran que había un Dios en Israel. Entonces lo que motivó a David no era el gloriarse él, no era para que sus hermanos vean que no me miren como insignificante, para que su papá
vea que puede hacer algo más que cuidar las ovejas, para que lo pongan en el escuadrón a luchar contra ellos. No, David lo hizo para darle la gloria a Dios, para que todos pudieran enterarse de que Dios es un Dios poderoso, de que Dios es un Dios que cuida de su pueblo, de que Dios es un Dios que respalda y que es un Dios sobrenatural, que con alguien insignificante, alguien que no calificaba, alguien que no cumplía con las cualidades para ponerse al tú a tú con una persona como esta, lo podía hacer. Dios podía hacer lo imposible posible. David quería que todos se dieran cuenta que el Dios del pueblo de Israel era un Dios poderoso, que había un Dios, dice. Él quería que todos supieran que había un Dios en Israel. Esto mismo nos recuerda a cuando el profeta, ¿recuerda? El profeta Elías, me parece que fue, cuando éste llegó a confrontar a todos aquellos dioses de aquel pueblo idólatra y les confronta y les dice, hagan aquí su altar y llamen a sus dioses y que consuma el fuego aquí, a ver si les oye. Y aquellos se daban de latigazos y de... Imagínense lo que le estaba ocurriendo a este hombre. Este hombre se estaba exponiendo a la misma muerte porque eran cientos de sacerdotes de aquellos dioses idólatras. Estaba en un pueblo idólatra, estaba en medio de aquella congregación que lo podían linchar si Dios no le respondía. Si Dios no se manifestaba, podían lincharlo ahí mismo. Y él lo desafió porque querían que supieran que había un Dios verdadero, no como esos dioses de palo. Él quería que supiera que había un Dios y esto hizo. Y clamó al Dios vivo, al Dios que sí respondió. Aquellos se daban de latigazos y latigazos hasta que se ensangrentaron y nadie respondió. ¿Por qué? Porque eran dioses de palos, creados por ellos mismos. Pero él sabía quién era su Dios, sabía quién era el Dios del pueblo de Israel. Y él clamó y Dios contestó. Lo mismo que vemos en el caso de David. Ese tiempo que David había pasado a solas con Dios, le había dado la confianza de saber quién era su Dios. Ese tiempo que había pasado David a solas con Dios fue el que le dio la fuerza y la sabiduría para entender que él era incapaz de matar a aquel león y a aquel oso, pero que era Dios el que lo había acompañado y le había dado las fuerzas para poder hacerlo. Y que ese mismo Dios que lo había hecho una vez, no lo dejaría avergonzado y que volvería a respaldarlo. Él sabía que él solo no era capaz. Él no tenía las armas. Vean, recordemos lo que dice aquí, cómo iba ese paladín, ese hombre gigante. Ese hombre iba armado para defenderse y David iba solamente con 5 piedras. Pero David entendía que él era un hijo de Dios y dice, y para que todos vean que Dios no pelea con las armas que tú peleas, pero las armas de Dios son otras, poderosas. Las que tú tienes no son las armas que el enemigo quiere que tú uses para pelear. El enemigo quiere que tú uses tu boca para defenderte, pelearte con aquella persona que te está insultando y quiere que tú te defiendas con los mismos insultos, con las mismas palabras. Él quiere que tú agarres un arma literal, de esas que nosotros en la actualidad conocemos y vayamos y defendamos el que te hayan hecho algún daño con anterioridad y te vayas y te vengues y agarres esas armas y te vengues y destruyas la vida de otro ser humano.
o que hagas lo mismo que te hicieron a ti, si a ti te violaron, que tú te vengues violando a otra persona. Si a ti te insultaron de niño, que tú vengas e insultes y devuelvas esa cólera que tú sientes, la devuelvas de igual manera, insultando, subajando, haciendo sentir menos a otra persona, a tu esposa a lo mejor, tratándola mal. Que si tú tuviste violencia en tu hogar y vistes a tu padre pegarle a tu madre, que tú hagas lo mismo porque tú traes esa rabia. Esas son las mentiras del diablo y esas son las armas que el diablo quiere que tú uses. Pero David se quitó toda aquella armadura, aquel casco, aquello que lo defendí, lo podía defender. Él se lo quitó porque él sabía que esas no eran las armas que él necesitaba para defenderse contra ese paladín, contra ese gigante. Él sabía que las armas se las daría Dios. Era el poder de Dios el que haría que él pudiera defenderse y que él no lo dejaría avergonzado. Él sabía que no lo dejaría avergonzado. Cuando Dios te pide a ti que vayas a un lugar y confías plenamente en Él no te dejará avergonzado. Hay un predicador que cuenta él que el Señor lo mandó me parece que era la India, a, a sanar y a predicar. Y él le dijo, yo no estoy capacitado. Yo soy un abogado, esa era su profesión. ¿Yo qué voy a poder hacer? Y fue, y dice que había una campaña, fue a una iglesia y ahí estaba predicando y el Señor le dijo, este día tú vas a hacer llamamiento para sanidad. Le dijo, ¿yo qué puedo hacer? Y él le dijo que confiara en él. Y el predicador le dijo a Dios, Señor, tú quieres que confíe en ti, tú quieres que yo clame tu palabra y que yo declare lo que tú me estás diciendo. ¿Qué tal ahora? Ahora respáldame. Y hizo el llamado. Y para su sorpresa no fue un llamado, que no pasó una persona, que me duele el brazo, mi brazo está mal, que no estoy haciendo de menos el que usted a lo mejor tenga un dolor así, ¿verdad? Pero era algo de años y algo grave la primera persona que pasó. Dice que la primera persona que pasó era una madre que llevaba a su hijo que tenía polio, la poliomielitis que le dio y atacó sus piernas. Y el niño nunca había caminado. Y no solo caminado, pero sus piernas estaban retorcidas por la poliomielitis. Dice que parecía como una araña, sus extremidades. Y cuando él lo vio, imagínense la impresión de decir, oh, qué tremendo, el primer llamamiento de sanidad y me pones en esto, Dios. Pero él confió que quien lo iba a hacer no era él, porque él qué podía hacer, usted y yo qué podemos hacer, pero Dios dice que Él nos ha dado autoridad. Él dice en su palabra que Él nos ha dado poder, el mismo poder que le dio a David, la misma autoridad que le dio a David. La tiene usted y la tengo yo y la tenía ese hombre. Y cuando llegó esa persona y oró y clamó el poder de Dios sobre él, dice que para asombro de sus ojos, él pudo ver cómo sus extremidades se acomodaron, porque les digo, las tenía como deformado. Sus extremidades se acomodaron, se fortalecieron y ese niño se levantó de la silla, se paró. Dios obró, Dios respaldó. Si Él lo manda, no va a ir usted solo. Si Él le pide que usted vaya a orar por alguien o que vaya a predicar su palabra,
no va a ir usted solo. Si Él le pide que vaya a las calles a hablarle a aquellas personas que están tiradas, alcoholizadas, no va a ser usted quien hable, va a ser Dios quien hable, va a ser Dios quien nos va a convencer, va a ser Dios quien nos va a hacer entender. Y eso lo tenía David claro, porque él aquí le dice, y van a saber que hay Dios en Israel, dice. Hermoso lo que David nos enseña aquí y cómo él lo tenía clarito. Pero David no lo agarró así porque sí. Si David no hubiera pasado ese tiempo con Dios, él no lo hubiera conocido. Él hubiera estado como sus hermanos, creyendo en sus fuerzas y más bien viéndose débil contra aquel gigante. Pero David logró conocer a Dios, conocerlo en esa intimidad, la intimidad misma a la que nosotros tenemos acceso. Nosotros tenemos acceso, le tengo noticias, tenemos acceso a esa misma intimidad que David tenía con Dios. Nosotros lo tenemos y podemos agarrar allí las fuerzas que necesitamos para derrotar a aquel gigante que ahorita le esté atacando a sus hijos. A lo mejor tiene a sus hijos en una depresión. ¿Cuánto joven hay sumidos en depresiones? ¿Cuánto joven hay que el enemigo les está mintiendo, haciéndoles creer que con violencia? Oía de una madre que su hijo sufría de depresión, lo tenían con medicamento y no sé si no se lo había tomado el medicamento, esa parte yo no la sé, pero la madre cuenta cómo ella tenía ese hijo que ya era adolescente y tenía dos, como de 8 o 10 años, y una noche el muchacho se levantó y apuñaló a sus dos hermanos. Y esto porque el enemigo fue el que le metió eso en la cabeza. El enemigo puede tratar de influenciar en tus hijos, pero ¿estás tú haciendo algo o simplemente estás haciendo y usando las armas naturales, la medicina, el psicólogo, que no hay nada malo con eso, porque puede hacer que hay un desbalance químico y las necesites? Pero a lo mejor esas armas, no solo esas armas, no te están dando el resultado que necesitas. Y necesitas meterte en oración, necesitas llevar a tus hijos a que vivan en un ambiente en donde la palabra de Dios se les esté hablando, en donde ellos puedan conocer a ese Dios, en donde ellos puedan tomar fuerzas, alivio a su dolor, que esa tristeza se pueda ir y pueda convertirse en paz. Y eso solo lo puede hacer Dios. ¿Estás usando esas armas? Armas que usó el rey David. David usó esas armas que Dios le había dado, la confianza en Dios, el poder de Dios. Él sabía que Dios le daría la victoria, como se la había dado contra aquel león. Él no necesitaba más. Él no miró a su físico. ¿Estás tú usando esas armas que el Señor quiere que ahora uses? Que uses esas armas que Él tiene para ti, que no son de este mundo, que no son físicas, son espirituales, pero solo se logran en un acercamiento, en una intimidad con Dios. Dios le hizo ver a David que Él estaría con él. Y David lanzó aquella piedra y venció a Goliat. Mató a Goliat, lo derrotó con el poder de Dios. Y todos aquellos pudieron ver la gloria de Dios. Eso era lo que motivó a David. Eso lo motivó. Ahora tú, en tu problema, deja que se pueda ver la gloria de Dios. Deja que Dios se glorifique en tu problema. Mantén la calma como David lo hizo. Sé que es difícil, fácil es decirlo,
Fácil para mí es decírtelo, pero es duro para ti que a lo mejor estés oyendo que el doctor te dice que el cáncer se te ha invadido en otras partes del cuerpo. Sé que no es fácil, pero puedes confiar en Dios. Puedes agarrar esas piedritas como David hizo y confiar en Dios, en que Él te librará, en que Él te respaldará. No permitas que aquel gigante tome control de tu problema. Mira, David pudo haber visto a aquel hombre gigantesco y no ir a enfrentarse a él, pero David vio a aquel como un hombre normal. David no lo vio como un gigante, David lo vio como un hombre, como un ser humano, y sabía que Dios era más grande que él, y eso le dio la confianza a él. Así tú puedes saber que Dios es más grande que ese cáncer, que Dios es más grande que ese vicio, que esa atadura que tienen tus hijos, y que Dios es el que va a derrotar a Goliat. Dios es el que va a derrotar a Satanás en ese que te tiene atado a tu familia. Dios a veces permite los problemas, pero Él está en control. Dios está en control. Y hay un propósito tras de ellos. Toda prueba te llevará a algo mejor. Toda prueba te llevará a avanzar espiritualmente si te agarras de Dios. Porque si las pruebas las tomas y no te apoyas en Dios, te van a destruir, te van a robar por lo que han llegado, a lo mejor el matrimonio, a lo mejor a tus hijos, tu felicidad, tu salud, lo van a hacer. Pero si tú tomas el control, como lo hizo David, apoyándote en Dios, vas a vencer porque Él no te dejará avergonzado. Dios no te dejará en tu lucha. Pero mira como David miró a ese gigante. Lo miró como un ser humano más. Un ser humano más. Y vio a Dios como el poderoso de Israel. Como el que tiene el control de todo sobre nuestra vida. Como el que tiene el poder sobre todo lo que nos acontezca. David ocupaba su tiempo en escribir música para Dios, en edificar instrumentos para Él. Y se gozaba en eso que Él hacía. Se gozaba en la alabanza. Ese es un arma que nosotros tenemos. Gózate en la alabanza, gózate en la adoración, gózate y descansa en la oración con Dios, en el tiempo con Él. Usa esas armas que no son de este mundo. Como decía David, él tenía muy claro que las armas que Dios usaría no eran, no eran las que el humano podía crear. Son armas espirituales porque tenemos lucha espirituales contra huestes de maldad. Espero que esta historia real, este acontecimiento real del rey David, este estudio que hemos tenido acerca de este acontecimiento, te haya servido. Apóyate en Dios, que Él no te fallará. Te doy las gracias por una vez más habernos acompañado. Comparte este programa y también te quiero hacer la invitación para este junio 21, que nos acompañes a un avivamiento, un evento de avivamiento que habrá en el Valle de San Fernando. Si quieres más información, puedes escribirme en YouTube. Si tienes mi teléfono, puedes llamarme o mandarme un mensaje si vives aquí en el área, en donde estaremos gozándonos con la presencia de Dios. Así que yo te invito, junio 21, aquí en el Valle de San Fernando. No te lo pierdas. Y te espero la próxima semana en otro programa de preguntas y respuestas. El Señor te bendiga.